Muchas veces habrás escuchado decir que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, que nuestras montañas, nuestras selvas y nuestras fuentes de agua constituyen una gran riqueza para nosotros. Momento, ¿acaso todo esto realmente nos pertenece? La idea de que la naturaleza es un objeto de nuestra propiedad es lo que ha llevado a su destrucción. Pero al parecer, esto ha venido cambiando. ¿Qué hechos históricos han transformado nuestra concepción sobre la naturaleza y los animales, llevando a que en algunos casos, tanto el Estado como los ciudadanos hayamos decidido protegerlos? No te preocupes, yo te lo voy a contar, porque eso lo sé de memoria. En muchas sociedades y culturas ha existido la idea de que los humanos no estamos separados de la naturaleza. Se puede considerar como un ejemplo de ello las preocupaciones éticas de las filosofías budista y jainista, por ahí 5 siglos antes de Cristo, que consistían en no ejercer ningún tipo de violencia sobre animales y en general seres no humanos. Mientras que en la cultura occidental, de la que hacemos parte, ha primado la visión de que la naturaleza está hecha para el servicio del hombre. El antropocentrismo tiene una forma particularmente fuerte en las tradiciones judeocristianas, con raíces griegas en la filosofía de Platón y Aristóteles, donde el hombre, los seres humanos, son el centro de la creación. De hecho, en la tradición cristiana somos una creación a imagen y semejanza del Creador, casi que con una naturaleza hecha para nosotros. Hay el derecho de usar, de apropiarse de la naturaleza por parte del hombre por ser una criatura casi divina. Esta visión empezó a transformarse a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Entre otras cosas, debido a las exploraciones emprendidas hacia América y otros lugares, como Asia y África, por científicos e intelectuales europeos como Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt es un personaje clave para entender la ilustración europea. Es un emblema de la ilustración, un gran viajero, un explorador, que ciertamente estuvo en América por mucho tiempo, y su trabajo pues suele identificarse con la idea de un gran pensador liberal, defensor de la naturaleza americana, defensor de los derechos de los habitantes americanos, crítico con el imperialismo español. No obstante, pues Humboldt es un hombre de su tiempo, es un ilustrado europeo que considera a Europa como el centro, el marco de referencia del conocimiento, y pues su obra también lo que hace de alguna manera es incorporar ese orden natural americano dentro de un panorama, de un marco de referencia europeo. Pero, ¿qué pasaba entonces en América con las sabidurías indígena y afro sobre la naturaleza? Los viajeros europeos, desde el descubrimiento, cuando llegan al territorio americano, cuando desembarcan y empiezan a recorrer los continentes, tienen que usar saberes nativos. No pueden conocer los caminos, no saben navegar los ríos, tienen que usar tecnologías nativas, tienen que aprender a comer lo que se puede comer, y lo que está ocurriendo entonces es un proceso de traducción. Muchas veces se califica de irracional, de primitivo, de salvaje el saber de los nativos, pero al mismo tiempo se tiene que usar la experiencia y el conocimiento nativo. Finalmente se publica o se exhibe un descubrimiento en nombre de los europeos, pero siempre hay un uso de saberes locales. Para la espiritualidad ancestral de los pueblos indígenas y también afrocolombianos, la divinidad no es trascendente sino inmanente, es decir, la divinidad es el todo lo existente es divino, todo hace parte de la divinidad y por tanto todo debe ser cuidado, respetado, todo es sagrado. A partir de ahí, pues queda fácil concluir que estamos no frente a un objeto o un recurso o simplemente materia inerte, sino frente a la vida y también a la representación de la divinidad. Aunque el conocimiento de las comunidades ancestrales sobre la naturaleza y los animales no era muy tenido en cuenta, hubo otras influencias que llevaron a que, en el Código Penal de los Estados Unidos de Colombia de 1873, se incluyera un artículo que pensaba en los animales, el 639, que imponía una multa o pena corta para lo que se consideraba inferir dolores inútiles, innecesarios o excesivos a un animal cualquiera.
no se sabe mucho sobre el alcance de este artículo, que se esfumó tiempo después. De cualquier forma, dicha protección correspondía con la clasificación y estatus jurídico de los animales como propiedad, concepción que ya estaba presente en la normativa y que se ratificó en los artículos 655 y 658 del Código Civil de 1887, en el cual se les siguió definiendo como bienes muebles semovientes. Históricamente el Estado colombiano ha sido un Estado cosificador, donde considera los animales cosas muebles, o sea que se pueden mover de un lado para otro, por eso se llaman semovientes. Posteriormente, esa situación de cosificación de los animales permitió pues, que se le infligieran tratos crueles e inhumanos a los animales y que bajo el derecho de propiedad pues, las personas haciendo uso de este derecho pues, dispusieran a su voluntad de los animales para su goce y capricho. Tuvieron que pasar 30 años para que el Estado volviera a pensar en los animales. En 1917 se crearon las primeras sociedades protectoras de animales en distintas ciudades de Colombia. Ese fue un hecho determinante, pues desde entonces existe una serie de disposiciones legales que se va entremezclando con el surgimiento de los movimientos por la defensa de los animales. Las primeras iniciativas asociadas a la cuestión de la protección animal estuvieron relacionadas con pequeñas organizaciones e individuos que se empezaron a ocupar de labores que deberían estar fundamentalmente relacionadas con actores estatales, pero en ausencia de toda una institucionalidad pública, fueron justamente estos pequeños grupos, organizaciones emergentes e individuos los que empezaron a ocuparse sobre todo de animales en condición de calle, como perros, gatos o víctimas de diferentes formas de violencia, pero también de otros animales domesticados, como por ejemplo los caballos y también en algunos casos de los animales silvestres. Unos años después, en 1924, se publicó La Vorágine, la obra cumbre del escritor huilense José Eustacio Rivera, que recién volvía de la Orinoquía. Esta obra revela, además del trato inhumano a los trabajadores, la deforestación de la que estaba siendo objeto la selva por la fiebre del caucho. Entonces, las comunidades étnicas todavía vivían bajo un régimen de explotación y su mirada sobre la naturaleza no se consultaba. La primera mitad del siglo XX fue nefasta para distintas especies de animales en Colombia, pues por esos años creció exponencialmente la cacería y en los años 30 y 40 se consolidó en el país la ganadería extensiva. En el siglo XX hubo varios momentos donde se explotaron varias especies, babillas, cocodrilos, jaguares, aves, sobre todo pensando en integrarlas al mercado mundial, porque hay una demanda, ¿no?, para pieles, para plumas, en temas de moda y también, por ejemplo, para constituir colecciones biológicas en museos de Europa y Estados Unidos. Durante la segunda mitad del siglo XX se agudizaron los problemas ambientales y de explotación animal debido al aumento del consumo. Esto avivó en el país la preocupación por la naturaleza y la vida más allá de lo humano. Las décadas de entre los 60s y 80s tenemos un cambio importante, de un lado a nivel global, porque empieza todo el movimiento ambientalista, ¿no? Se establece, por ejemplo, el Día de la Tierra en 1970, se publica un informe importante que era el de los límites al crecimiento, que por primera vez unos científicos dicen no podemos seguir creciendo económicamente al infinito, porque hay unos límites, el planeta tiene unos límites. Luego empiezan a aparecer problemas como la contaminación, alimentos contaminados, aguas contaminadas. Entonces lleva que a nivel global, a todo el planeta, eso influya y eso pues digamos que se transmite a los diferentes países. Entonces en Colombia, en esas décadas se empieza a establecer el sistema de áreas protegidas, parques nacionales, el INDERENA, también institutos que regulaban el uso de la pesca, de la caza, del agua. Entonces eso va ayudando a que se cree como unas instituciones dentro del Estado que van ayudando a la conservación de los ecosistemas.
En la década de los 60, se empezaron a multiplicar las acciones colectivas, las políticas y las reglamentaciones en defensa de los ecosistemas y de los animales de una forma más organizada. Por ejemplo, en 1964 se creó la Asociación Defensora de Animales, ADA. ADA en algún momento se constituyó como un hospital de guerra, así lo describo, porque allí llegaban animales baleados, animales quemados, la policía traía animales silvestres a la asociación, traían caballitos maltratados, teníamos perros, teníamos gatos. Básicamente, ADA se constituyó en un referente en la protección de los animales y la pionera en la defensa y en la lucha por la reivindicación de sus derechos, no solamente en Bogotá, sino a nivel Colombia. El reconocimiento de los derechos de los animales poco a poco se fue convirtiendo en una demanda política y una perspectiva jurídica. Por otra parte, en 1974, se expidió el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente, que castigaba el daño al medio ambiente y enfatizaba el no atentar contra la fauna. Estas declaraciones, estos apartados del Código del Medio Ambiente colombiano, que ya lleva bastantes décadas, tendrían que ser desarrollados. Yo siento que han sido desarrollados de manera legislativa por tipos penales que se han expedido hace muy poco, como el de ecocidio. Creo que hace falta un desarrollo mucho más fuerte del derecho animal para que sepamos también las similitudes y también las diferencias con el derecho ambiental. 4 años más tarde, en 1978, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. En ella se establecía, entre otras cosas, la igualdad entre todos los animales, incluidos los humanos. Esta declaración es importante porque fue básicamente elaborada por un conjunto de activistas animalistas en el marco de un espacio que se abrió en la ONU y es fundamental por su carácter cultural. Sin embargo, aquí cabe hacer la aclaración de que no es un documento que tenga validez jurídica, porque no es un documento oficial emitido por la ONU, sino en el marco de un espacio abierto por la ONU. Sin embargo, a partir de esta declaración, de que se elabora este documento, los animales no humanos empiezan a tener un lugar por cuenta propia. La cuestión animal no es subsumida ya en cuestiones o en temáticas medioambientales y por lo tanto se le empieza a dar relevancia a los animales no humanos como sujetos por derecho propio, con una vida propia, con intereses, necesidades y con condiciones que deben mejorar. Y además, a partir de la publicación de este documento, se empieza a hablar de derechos de los animales. Más adelante, en 1989, se adoptó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. El Estatuto Nacional de Protección y Bienestar Animal, que rige en todo el territorio nacional, fue un hito en Colombia porque ya a partir de esta disposición se brinda protección a todos los animales que viven y que hacen presencia en el Estado colombiano. Fue muy importante porque hoy día pues, nos valemos todavía de la Ley 84, del 89, para la defensa de los animales, cualquiera sea su especie. Sin embargo, en este estatuto se excluían prácticas como la tauromaquia, que es defendida por algunos como un arte. La moneda siempre tendrá dos caras. El tema surge polémico a partir de unas personas que consideran que la fiesta no tiene razón de ser, que es un espectáculo bárbaro, atávico, duro y cruel. Y en el fondo tienen razón. O sea, nadie puede negar que el espectáculo es duro, es brusco. Para mí es el más democrático y más auténtico de los espectáculos. Aquí se muere de verdad. Aquí no se muere de mentiras como en el teatro. Para muchas personas es una monstruosidad, para mí es arte. Sin embargo, esta alegría se ve empañada por quienes defienden la vida de los animales. Consideramos que esto es una violencia innecesaria, o sea, no consideramos que sea justo que la gente venga a divertirse con el sufrimiento de un ser inocente. El pensamiento antitaurino no es nuevo, solo estaba escondido bajo la percepción que ofrecían pues, todos los poderes
de algo completamente intocable y de mayorías. Entonces pues quedaba como minimizado y la gente pensaba pues que era un bicho raro quizás, porque no le gustaban los toros y a los políticos y a los artistas y pues a la gente de la farándula, a los periodistas, etcétera. Todo el mundo estaba en las corridas de toros, pues porque le daban toda la incidencia pues en los más media, ¿no? Millares de personas llenan su plaza de toros en las grandes temporadas. Aquí está presente el espíritu de esta nobilísima villa y a través de su ambiente se puede tomar el verdadero sabor de la ciudad. En los tendidos se congrega una multitud alegre en la cual están representadas todas las clases sociales. Bellas damas manizalitas ponen su nota de gracia en estos certámenes donde se evoca el alma de la madre España. Pero fue en los años 90 cuando el activismo antitaurino se fortaleció, dándole mayor relevancia política a la lucha contra la dominación animal, contra el especismo, impulsada por los movimientos animalista, antiespecista y vegano, sobre todo en ciudades como Bogotá. A inicios de los años 90, y en virtud, en mi consideración, de los movimientos juveniles, específicamente punks y skins. ¡La cultura! ¡No es arte ni cultura! En ese tiempo se intercambiaban fanzines, se intercambiaba la música con Europa, con Estados Unidos, con Latinoamérica, y ahí pues empezaban a llegar pues las letras también que tenían que ver con liberación animal y con varios temas al respecto, y se empiezan a formar esos primeros grupos que plantean unas primeras protestas organizadas. Pero es a finales de los 90s, con organizaciones representativas, destaco a Resistencia Natural REN por una cultura de liberación animal como una de las primeras organizaciones que decide empezar a trabajar contra la explotación animal, pero de una manera continua, organizada, planeada e incidiendo en diferentísimos espacios de la sociedad. Por otro lado, también en los 90, con la apertura democrática que trajo la Constitución del 91, se logró una importante base para el reconocimiento de las comunidades étnicas y para la defensa y cuidado de los ecosistemas. La Constitución del 91 tiene un alto componente ecológico, ambiental. De hecho, se habla de la Constitución ecológica, no solamente porque tiene una serie de artículos que protegen el medio ambiente sano, que imponen unas responsabilidades al Estado, y por supuesto la acción de la Corte Constitucional desde 1992 como juez constitucional. Hay una serie de sentencias que no solo protegen el medio ambiente sano, sino que están ligados a la salud y en general a una protección ambiental. Por supuesto, previamente tratados internacionales, instrumentos internacionales que suscribió Colombia que protegían también el ambiente, movilizaciones de comunidades organizadas, organizaciones no gubernamentales y activistas en materia ambiental previos a 1991 que se potencian luego de esta Constitución. A finales del siglo XX y comienzos del XXI fue cuando se profundizó la preocupación mundial por la destrucción de los ecosistemas y el calentamiento global. Entre tanto, las comunidades resentían el efecto de la explotación minera y de las aguas residuales en los ríos, que son sus fuentes de vida, de trabajo, de transporte y hasta de cultura. Para los pueblos negros, como para los indígenas, pues el río es parte esencial de la vida, porque para los negros el río es un vehículo de transporte, el río es un acueducto, el río es ese medio cultural, el río es ese medio también de fuente económica, y en el caso de los indígenas, pues el río es su Dios. Hay esa identidad de la madre agua para ellos, la importancia del río para los pueblos negros e indígenas, eso nos ha llevado a defenderlo hace mucho tiempo, desde su nacimiento y de la historia de vida de cada uno de esos pueblos. Por eso, en 2016 se presentó el más grande hito en esta historia. El 10 de noviembre, la Corte Constitucional expidió la sentencia T-622, que declaró al río Atrato como sujeto de derechos. La sentencia nace justamente porque
al tener esta relación tan intrínseca entre las comunidades y el atrato, entre sus formas de vida, su cultura, las afectaciones que se venían realizando al tío debido a las actividades de minería y otras actividades económicas extractivas, pues habían erosionado las formas de vida y la cultura de las comunidades, sobre todo sus formas tradicionales de producción, además del mercurio y otros metales que habían sido arrojados aquí. Entonces las comunidades preocupadas por la degradación ambiental de la cuenca, pero sobre todo los impactos que esa degradación ambiental estaba teniendo sobre sus formas de vida, instalaron una acción de tutela para salvaguardar sus derechos individuales, pero también sus derechos colectivos como comunidades negras e indígenas. De esa acción de tutela es que nace la sentencia del Tío Atrato. Por primera vez en Colombia se reconoció como sujeto de derechos a una entidad no humana a través de una ley. Yo siempre he dicho que el reconocimiento del atrato como sujeto de derecho es la ratificación justamente de esa visión de las comunidades, de que el tío no es un objeto de apropiación, sino un sujeto. Y ese sujeto que les da vida, al ser reconocido como un sujeto de derecho, pues les da la oportunidad de generar diálogos con las entidades, con la institucionalidad en torno a tomar decisiones sobre el tío, a que las comunidades puedan participar de la toma de decisiones sobre la cuenca a la cual habitan, ¿no? Entonces ha sido fundamental esta figura de guardianes del tío Atrato para apropiar a las comunidades. El rol del guardián es ser ese interlocutor entre el territorio, las comunidades y las instituciones demandadas en este caso, llámese ministerio, llámese alcaldía, llámese gobernación, ser, digamos, la persona junto con mis otros compañeros de velar porque se les garanticen esos 4 derechos que la Corte Constitucional le otorgó al río, que son los derechos a la protección, a la conservación, al mantenimiento y la restauración, pero también acompañar todo el ejercicio de pedagogía, de difusión, de visibilización y el empoderamiento de la sentencia en las comunidades. El Atrato fue el primer río en declararse sujeto de derechos en América y el tercero en el mundo, luego del río Ganges en la India y el Wanganui en Nueva Zelanda. Así que ese reconocimiento de derechos ha sido fundamental y muy importante por todo lo que se ha significado en términos de exigibilidad jurídica, en términos de posicionamiento también de la lucha organizativa de las comunidades, de las autoridades étnico-territoriales, pero también lo que podemos alcanzar o lo que se puede lograr en términos de transformación colectiva y mejoramiento de calidad de vida de las comunidades por la acción o omisión del Estado. Además del cambio en el estatus jurídico del río, durante ese mismo año, 2016, se sancionó una ley fundamental para la lucha por los derechos de los animales, la llamada Ley contra el Maltrato Animal. El gran cambio paradigmático, eso que hace a la Ley 1774 un hito, es que cambiamos el estatus jurídico de los animales, ya no son considerados más simples cosas, sino que son considerados como lo que son, seres sintientes que son capaces de sentir dolor, pero que también son capaces de expresar emociones. Y desde esa declaración se abre una puerta gigantesca para poder legislar en favor de los animales, porque si son seres sintientes, entonces deben ser, como quedó establecido en la Ley 1774, sujetos de especial protección por parte del Estado y de las autoridades. Ese es un cambio fundamental. Y el segundo pilar de la Ley 1774 es que justamente como son seres sintientes y no cosas, entonces no podemos castigar el maltrato animal a través del daño en bien ajeno, sino que creamos un nuevo tipo penal, el tipo penal de maltrato animal, en el que el bien jurídico a proteger es el animal en sí mismo, es la defensa misma de los animales y no de los animales en relación con los seres humanos. Aunque se conserva el estatus jurídico de los animales como bienes, este coexiste, a veces en tensión, con su reconocimiento como seres sintientes. Por lo que la Ley contra el Maltrato Animal sentó un precedente que llevó a que, por ejemplo, en 2020, Colombia se convirtiera en el primer país en Latinoamérica en prohibir el uso de animales en la experimentación de productos cosméticos. Además, el 22 de julio de 2024 se sancionó en Colombia la Ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros en el país. Este fue el resultado de muchos años de lucha
por parte de activistas y políticos. Y aunque la sanción no implica el retiro inmediato de las corridas, la ley refleja un cambio de conciencia en nuestra sociedad, que seguramente motivará a que otras actividades similares lleguen a ser prohibidas. Entretanto, la sentencia que protegió al atrato lleva ya 8 años, durante los cuales han sido reconocidos los derechos de otros ríos del país. En Colombia se ha reconocido al río Atrato, al río Pance, al río Amazonas y al río Cauca como sujetos de derechos, y a este último, al Cauca, como víctima del conflicto, porque ahí, pues desafortunadamente, en medio de este conflicto llegaron cuerpos, también los grupos armados para su financiación utilizaron la minería ilegal y hubo un nivel de contaminación muy alto. Estas sentencias de la Corte han sido importantes para que todos logremos ganar conciencia, porque creo que a todo el mundo le pasa, ¿cómo así que un río sujeto de derechos? Y está la discusión, pero ¿cómo le vas a dar derechos si no tiene deberes? Pero en este caso, nosotros estamos en este momento a nivel mundial hablando de una crisis civilizatoria ambiental que incluso para algunos autores nos está llevando a la posibilidad de la autoextinción. Entonces necesitamos construir una relación distinta del ser humano con los otros seres que nos habitan. Por supuesto, es muy complejo porque el sistema socioeconómico dominante está interesado en el lucro, en la mercantilización, y para ellos un río, una montaña o un bosque simplemente son una mercancía. Entonces, ahí necesitamos también tener como esa conciencia del efecto cultural de estas sentencias en la comunidad. Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez, te quiero saludar. Nadie creyó que en este siglo una planta de páramo como el frailejón se convirtiera en una celebridad nacional. Pero Señal Colombia lo hizo con Ernesto Pérez y con él alimentó entre los niños la conciencia por el cuidado del medio ambiente. Tu amigo Frailejón Ernesto Pérez. Bueno, yo creo que o este mundo cambia el paradigma antropocentrista y deja de creer que los seres humanos estamos en este mundo para hacer uso y abuso de la naturaleza como nos venga en gana, y pasamos a una visión en la que el ser humano hace parte de la naturaleza. La naturaleza no le pertenece al humano, sino el humano le pertenece a la naturaleza. O vamos a ver en unas cuantas décadas un mundo en un nivel de destrucción en el que pondremos en graves aprietos la vida misma sobre el planeta, la vida humana, la vida de los demás animales que comparten con nosotros este espacio sagrado que es esta tierra. Y si somos los seres humanos quienes vamos a causar la destrucción de esta naturaleza, entonces no habremos entendido el verdadero rol privilegiado que tiene la vida humana sobre el planeta, que debería ser la del cuidado, la de la adoración de esta naturaleza, como lo hacían, si se quiere, las comunidades ancestrales de este planeta, justamente como reconocimiento de que ella es la dadora de toda posibilidad de vida. Aunque las leyes no sean suficientes para salvar a los ríos o a los animales, al menos son un punto de inflexión para cambiar la concepción y la relación que los humanos tenemos con ellos y entender que no somos seres superiores. Esto seguro va a incidir en el cuidado de la gran casa llamada Planeta Tierra. ¿Cómo crees tú que puedes contribuir con su cuidado?